que comentar, grábame, don David, hay que comentar este hilo de Twitter que publicó el maestro Ricardo Sevilla y que dejó la víbora chillando ayer. Está muy cabrón lo que publicó Ricardo Sevilla, y quiero leerlo y mostrarle uno a uno los tweets de este hilo. Y es que se anunció por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores la designación de la nueva agregada cultural en la Embajada de México en España. Una agregaduría cultural ya manchada con la controversia por la salida del ex agregado cultural en medio de la polémica y de señalamientos. Bueno, pues ya hay nueva agregada, se llama Brenda Lozano, pero aquí viene el hilo de Ricardo Sevilla. Escribe: preguntas incómodas para la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. ¿Quién o quiénes designaron a Brenda Lozano como agregada cultural de México en España? No importa que Brenda Lozano se burle de Andrés Manuel López Obrador y que haga memes contra él. No es raro que ironice al presidente del gobierno que representará, y pone uno de los memes de presunta autoría de Brenda Lozano que publicó en su cuenta de Twitter Brenda Lozano el 19 de marzo, por ejemplo, con una cara desencajada del presidente Andrés Manuel López Obrador, en una obvia intentona de burlarse de él. Dice: sí tembló, pero con el PRI temblaba más. Y sigue Ricardo Sevilla: Sandra Lozano, ¿por qué decides aceptar un puesto en el Servicio Exterior Mexicano y representar a un gobierno al que, según tú, no le importan las mujeres? En tu nuevo puesto en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿ya no acusarás a Andrés Manuel López Obrador en El Financiero de que ignora la emergencia feminicida? Y es que también publica el maestro Ricardo Sevilla estas declaraciones de la escritora mexicana que apuntan a que si Andrés Manuel López Obrador ignora la emergencia feminicida, va a tener un reflejo más poderoso en las calles. Así la citan a Brenda Lozano, hoy agregada cultural en la Embajada de México en España. Dice la nota del Financiero: la escritora mexicana declaró que la situación de violencia contra las mujeres y los feminicidios deberían ser una prioridad en la agenda del Estado y en la de Andrés Manuel López Obrador. Y también publica el maestro Sevilla un tuit de Brenda Lozano que dice: hoy AMLO dice, una violación es un asunto muy fuerte, pero no es un asunto político. Y ella asegura: por supuesto que es un asunto político por varias razones, entre ellas porque interviene en el gobierno, pero lo que sobre todo dice es que no le importan las mujeres. Esa es la opinión de la hoy agregada cultural de la Embajada de España, de la Embajada de México en España, que no le importan las mujeres. Sigue Ricardo Sevilla con este hilo que deja la víbora chillando. Ahora que cobrará 166,000 pesos mensuales como agregada cultural, representando al gobierno que encabeza López Obrador, ¿ya no firmarás cartas en su contra o por el contrario seguirás pidiendo que mejor rifen al presidente? Y precisamente publica con fecha del 12 de octubre del 2020 un tuit de Brenda Lozano, el maestro Sevilla, con una fotografía, un GIF de una popular actriz de Hollywood, como si estuviera gritando, Meryl Streep, que dice: mejor que rifen al presidente. Algo así como un meme. También Brenda Lozano es una de las abajofirmantes de esta carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, firmada por miles de mujeres, y pedía que quien esté de acuerdo firme con nosotras. Somos una voz de este movimiento crítico del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con otro tuit, el maestro Ricardo Sevilla dice: y dinos, Brenda Lozano, en tu nueva encomienda en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿seguirás guaseando sobre el peje de Tabasco o inventándole diálogos irónicos para burlarte de él? Mocos, dije yo, pues ¿de qué se trata? Y pues destapa un tuit del 7 de mayo de Brenda Lozano que dice: compuso una canción llamada Cumbia del Peje, en la que canta en primera persona: no me rajo ni traiciono, soy el peje de Tabasco. Eso sí, hay un prop de peje lagarto contra la luz del sol muy ganador.
y comparte una liga de YouTube. También publica el 23 de junio del 2020 un meme donde se ve al presidente a la derecha y un gato con el teléfono y dice, hola, ¿ahí lavan ropa? No, pues qué cochinos. Burlándose del presidente Andrés Manuel López Obrador, como ese meme de, oye, mi amor, no hay mayonesa aquí en el súper, ¿qué hago? Y sigue el maestro Ricardo Sevilla con este hilo, son 2 tweets más, que dice, y ahora que aceptaste trabajar para este gobierno en Europa, seguirás denunciando desde el país de España que Andrés Manuel López Obrador, el primer presidente de izquierda y su gabinete, hacen recortes históricos en contra de la cultura y la ciencia, o 166,000 pesos mensuales cambiarán tu perspectiva. Vaya madrazos secos, políticamente hablando, del maestro Ricardo Sevilla a Brenda Lozano, la nueva agregada cultural de la Embajada de México en España. Y es que también destapa un tuit del 28 de mayo del 2020 el maestro Sevilla, que dice, de la autoría de Brenda Lozano, Andrés Manuel López Obrador, el primer presidente de izquierda y su gabinete, hacen recortes históricos en contra de la cultura y la ciencia. Hashtag, alguien nos quiere desaparecer, y una pancarta que dice, primer acto, vemos cómo se extingue el FONCA, luego cae Foprocine, Alas y Raíces languidece y Fidecine queda a medio congelar. Y cierra este hilo el maestro Ricardo Sevilla, muy puntual, sobre la nueva agregada cultural de la Embajada de México en España. Un par de preguntas ya para cerrar. ¿Crees que Claudia Sheinbaum criminaliza a las mujeres si está a la cabeza de policías violentos? ¿Crees realmente en los gobiernos de izquierda que intentan transformar este país? ¿O solo te pareció bien ganar un sueldo mayor al del presidente? Y es que el 28 de septiembre del 2020, Brenda Lozano escribió, esta es la Ciudad de México hoy, gobernada por una mujer que criminaliza a las mujeres con policías violentos. Antes de ir con el maestro Ricardo Sevilla, para que me dé su opinión y más detalles de este hilo brutal que tiene que llevar al secretario de Relaciones Exteriores, invariablemente al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a pronunciarse, a decir algo sobre esto que pareciera un resbalón de premiar como agregada cultural en la Embajada de México en España a una mujer que se ha burlado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Quiero escuchar tus opiniones, mi querido Toño Ruiz. ¿Cómo ves? Pues Vicente, creo que las preguntas, y qué bueno, y muy atinadas las que hizo nuestro compañerísimo Ricardo Sevilla, gran periodista, sí son atinadas, pero deben ser en todo caso para la Secretaría de Relaciones Exteriores. Mira, y también se lo digo a usted, público consentidor, con muchísimo respeto, considero que en efecto el presidente López Obrador es un hombre que viene de abajo, es un hombre que viene del pueblo, es un hombre que no ha tenido cola que le pisen. Hoy en la conferencia de prensa mañanera presumía cómo es que tiene todo esto para pues seguir con su labor y como una consigna para no fallarle al pueblo. Sin embargo, en su gabinete directo, ya ni siquiera los peces flaquitos como Brenda Lozano, en su gabinete directo hay mucha gente que, en mi opinión, no representa pero para nada los intereses del pueblo. Quiero ser muy claro con esto. No es que yo tenga algún tipo de rencor contra las clases altas, todo lo contrario. Creo que todos necesitamos tener algún tipo de oportunidad y voz y voto en las decisiones. Sin embargo, hay que ser perfectamente honestos. Esos personajes de las esferas del poder, para bien o para mal, han estado constantemente en los mejores puestos del gobierno, en los mejores puestos de las empresas, y nos han quedado muy mal. Esa es la realidad. Se les ha dado la oportunidad a la gente que ha tenido todos esos privilegios de estudiar en escuelas públicas, en escuelas privadas, en el extranjero y etcétera, y terminaron quedándonos muy mal. El caso de Brenda Lozano, pues y lo digo con mucho respeto para aquellos que respetan a los que voy a mencionar a continuación, pues es el mismo caso que una Olga Sánchez Cordero, es el mismo caso que un Esteban Moctezuma, es el mismo caso, y con la pena insisto, no quiero ofenderle a usted, es el mismo caso que los que Marcelo Ebrard. No son personajes que vienen del pueblo. Y ahora nos podemos quejar Sevilla, Vicente Serrano, un servidor, de que cómo es posible que pongan a alguien como Brenda Lozano como agregada cultural
en España a ganar 166,000 pesos al mes. Nos podemos quejar de todo eso, pero se está permitiendo eso desde el principio, que personajes que no tienen nada que ver con el pueblo, que nunca se han formado en la fila de las tortillas, operen la tortillería. Entonces, yo creo, Vicente, que aquí, más que cuestionarle a Brenda Lozano, pues hay que cuestionarle a la Secretaría de Relaciones Exteriores lo que está pasando. Fíjate, hoy mismo el presidente López Obrador aceptaba en la mañanera que se han cometido errores en su gobierno por diferencias en su gabinete. Y hay una situación verdaderamente preocupante. Este cuestionario, esta carta en la que pues, la gente tiene que firmar una responsiva, la carta responsiva, para enviar a sus hijos a la escuela. Hoy el presidente López Obrador dice, esto se generó desde abajo, a mí ni me consultaron, y yo no estoy de acuerdo con la carta responsiva que tienen que firmar los papás para mandar a sus hijos a la escuela para el regreso a clases presenciales. Yo estoy completamente en desacuerdo de eso, y se los digo hoy y en estos momentos, sí lo dijo López Obrador. El niño que no lleve esa carta responsiva de todos modos va a poder entrar a la escuela. Bueno, nos podríamos ahorrar este tipo de situaciones si no tuviéramos en el gobierno a personajes, insisto, como Olga Sánchez Cordero, como Marcelo Ebrard, como Esteban Moctezuma, como Brenda Lozano, ¿no? Y nos quitamos de este tipo de problemas, de situaciones. Pongan en el gobierno a gente que tenga que ver con el pueblo, a los que se hayan formado en la pinche fila de las tortillas. Ya estamos cansados de estos cuates que, como dice Ramiro Padilla Tondo, tienen una izquierda bien orgánica. Así es, mi querido Toño, y con todo el sarcasmo del mundo, digo, Lozano tenía que ser, entendió el que entendió. A ver, también hay que señalar varias cosas. En este momento es casi imposible que el secretario de Relaciones Exteriores no esté al tanto de la situación. Así que habría que esperar alguna reacción a este hilo brutal del maestro Ricardo Sevilla por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo que sí es que queda mal parada la dependencia o la dirección o la subdirección que se haya encargado de este nombramiento, porque uno se pregunta, ¿y si hacen investigaciones a fondo de los personajes que van a favorecer con sus nombramientos? Bueno, ahí le va, nada más para cerrar esto y darle la bienvenida al maestro Ricardo Sevilla. Con esto le digo todo. León Krause, el hijo de Enrique Krause, publicó un tuit que dice, ante el anuncio de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la designación de Brenda Lozano como agregada cultural en la Embajada de México en España. Dice, hace muchos, demasiados años, tuve el privilegio de que Brenda Lozano fuera mi alumna en un taller de revistas. Inteligente, sensible, creativa. ¡Qué suerte tiene la Embajada de México en España! ¡Felicidades, Brenda! Pues don León creo que sí la aprendió muy bien en sus clases. Por eso los memes y por eso las mamarrachadas, con mucho respeto lo digo, que destapó la serie de mamarrachadas que destapó el maestro Ricardo Sevilla en las burlas de esta exalumna de León Krause, burlándose del presidente Andrés Manuel López Obrador.